Cuando Jesús es bautizado, se escucha una voz en el cielo que dice: este es mi hijo amado en quien me complazco. Cuando usted estudia la cultura hebrea, usted se da cuenta, empezando desde Abraham, que el primogénito no era el que nacía primero. Eso es en el pensamiento hebreo. Recuerde que Abraham es el primer hebreo, y no porque fue el primero que salió de Mesopotamia, sino porque fue el primero que salió y dejó la cultura, cambió de cultura. Porque todo el que salía de Mesopotamia se le llamaba hebreo, pero no se le llamaba ivrí, sino un eber, uno que migra, uno que sale, que pasa al otro lado, que realmente eso es lo que significa la palabra hebreo. Viene del verbo abar, que significa cruzar al otro lado, pasar al otro lado. Entonces cualquiera que cruza se llamaba un eber, y luego a Abraham se le llamó ivrí como tal. Entonces ivrí es realmente el gentilicio, El caso es que en la cultura de Abraham, el que nacía primero era el primogénito. No importaba si era bueno o malo. Ahora, en la cultura del reino del cielo, el primogénito no es el que nace primero, sino que el primogénito es el que entiende el propósito del Padre y trabaja para que se cumpla. Por eso que usted ve que a partir de Abraham, el que nace primero es Ismael, pero no fue el primogénito fue Isaac, que nació 13 años después. Luego tenemos eso mismo con Esaú y Jacob. Aunque eran gemelos, sabemos que Esaú nació primero, pero el primogénito fue Jacob. Entonces, si seguimos viendo eso mismo, nos damos cuenta con los hijos de Jacob. El primero fue Reubén, que significa vean un hijo, Reu, vean en hebreo, ven e hijo, Reubén, vean un hijo. El segundo fue Shimón o Shimeón, que significa oído o escuchado. El tercero fue Leví, que viene del verbo levu o lavu, que significa unir, juntar, congregar. Y luego tenemos el cuarto, que es Yahudá, y así sucesivamente, que significa alabanza al tetagrama o al nombre, que es ya la contracción de Yahweh, Yod Heh, como usted quiera decirlo. El caso es que si seguimos así, el último fue Benjamín, el 12º, y el 11º fue José. Entonces, cuando usted estudia la historia de los hijos de Jacob, se da cuenta que José fue el primogénito y también Judá. Y ninguno fueron primero. Bueno, José fue el primogénito de Raquel, pero no se contaba el primogénito de la madre, sino del padre. Entonces, el primogénito de Jacob fue Reubén, de Jacob y Lea, como se llama en hebreo. Y luego Se mutió, profesor. Sí, alguien me mutió ahí, pero ya ahí voy. Gracias. El caso es que el primero, los dos primogénitos de los 12, escuche eso, son Jacob, Yehudá y José de Jacob. Oiga eso, el cuarto y el 11º. El segundo de José es Efraín. Sin embargo, Efraín también es primogénito. Estamos viendo, porque en Dios primogénito no el que nace primero, sino el que entiende el propósito del Padre y trabaja para que se cumpla. Por eso es que Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, porque Abraham nació primero. Entonces a Abraham le tocaba los negocios del Padre, le tocaba el legado del Padre. Por ende, el padre de Abraham, según la historia judía, era Taré, o Terah en hebreo, y Taré era hacedor de ídolos, tenía 3 tiendas de ídolos. Él mismo lo hacía, le ponía el nombre que él se inventaba. O sea, era un pagano por excelencia. Entonces, a Abraham le tocaba seguir los negocios del padre porque era el primogénito. Entonces, por eso es que Dios lo saca y le dice: sal de la casa de tu padre. El énfasis está en la casa del padre, ¿está viendo? Porque le tocaba seguir eso. Entonces, el padre de Abraham era politeísta, era pagano, creía en muchos dioses. Entonces, Dios se le quiere revelar a Abraham como un único Dios. Por ende, no se le puede revelar como un único Dios en la casa del papá, porque si se le revelaba a Dios como un solo Dios, entonces el primero que tenía que entregarlo para que lo quemaran era el mismo Taré, porque era un hereje. Todo el que creía algo diferente al papá lo quemaban o lo apedreaban, acorde a la cultura del momento y del punto geográfico. Escuche eso. Por eso que Dios le dice que salga de su tierra, de su parentela y la casa de su padre, porque no podía creer algo diferente al papá, porque era un hereje y estaba deshonrando al padre. Entonces, para que no lo deshonre, Dios lo manda a salir de ahí. Escuche, para que usted vea por qué. Porque a veces dice: oh, Abraham sí fue obediente, salió, Dios le dijo, no preguntó. Pero hay un trasfondo cultural detrás de eso, que Dios no le puede revelar lo que quiere en la casa del papá, porque va en contra del papá, y Dios no iba a enviar a que se revelara en contra de su padre, porque era una deshonra al padre. Por eso es que
Cuando Abirán falla y Acán, lo matan a ellos con todo y la familia, la casa completa, comprende, a todos. Y eso mismo va pasando en la Biblia. Josué dice, yo no sé a quién ustedes van a servir, si a los dioses cananeos que sirvieron vuestros padres del otro lado del río, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Por qué él está seguro que la casa de él iba a servir a Jehová? Porque lo que creía el padre de la casa tenía que creerlo toda la familia. Era prohibido. El hijo que creyera algo diferente al padre, lo apedreaban o lo quemaban porque era un hereje y deshonró a su papá. Escuché eso. Entonces luego eso se sigue viendo en la Biblia. Cuando Gedeón derriba el altar de Baal, fueron y buscaron al papá para que el papá lo entregue para que lo matara, ¿ves? Porque quien tenía que entregarlo justamente era el papá cuando era hereje. Ay, ay, ay. Por eso que dicen, busca a tu hijo para que lo matemos, que derribó el altar anoche. Y ahí el papá se ingenió una y sacó una salomónica y dijo, no, pero si Baal le dio que se defienda a él. Porque la cultura era que el hijo que creía diferente al papá lo mataban. Y eso fue la única excusa para salvar a Gedeón, que a partir de ahí le pusieron Jerobaal, o sea, el que pelea contra Baal o pelea Baal con él, contra él. El caso es que seguimos leyendo la Biblia y vemos eso que sigue en la Biblia. Cuando el hijo pródigo gasta todo, cuando llega, lo primero que hace el padre es que lo abraza. Porque el hermano mayor, los vecinos y familiares podían apedrearlo, porque deshonró al padre. Y la Biblia dice en la Torá, el que deshonre al padre y a la madre muera irremisiblemente. ¿Y cómo era que moría? Que lo apedreaban o lo quemaban. Estamos viendo, le hacían el castigo, ese castigo en hebreo se llama el sequilá, le hacían el castigo de sequilá, que era la lapidación apedrada, ¡pah! Le tiraban piedra hasta que lo cubría. El caso es que, por eso es que el padre sale y lo abraza, como que él dice, si le van a tirar una piedra o le van a dar porque me deshonró, tienen que pasar por encima de mi cadáver, como dice el dicho popular. Luego, vemos que Jesús le dice a la samaritana, busca a tu marido y ven acá. Ve, porque estaban debatiendo un tema teológico y el marido tenía que estar presente porque lo que el marido creyera, la mujer iba a estar de acuerdo y la familia entera iba a estar de acuerdo. Escuche bien eso. Luego sigue la misma historia. Cuando el carcelero de Filipo se le escapan los presos, no se escapa, pero se abren las puertas, se rompen las cadenas, cuando el apóstol Pablo y Silas están presos y están adorando, ustedes saben la historia, el carcelero se iba a quitar la vida, porque aún en la actualidad, cuando un guardia, un policía, deja escapar a un preso, tiene que pagar él la condena del preso. Si una persona está condenada a cadena perpetua y envían a un policía que lo traslade de un lugar a otro, o sea, de un destacamento a otro, o de una cárcel a otra, y el policía lo deja escapar, el policía va preso cadena perpetua. ¿Está viendo? Entonces no lo puede dejar escapar. Entonces, como el carcelero de Filipo pensó que todos los presos se habían ido, él se iba a quitar la vida, porque él dice, ¿cómo yo cumplo tantas condenas? Y cuando él se va a quitar la vida, escuche eso, cuando él se va a quitar la vida, el apóstol Pablo lo ve y sabe lo que está pasando. Le dice, no te quites la vida, pues todos estamos aquí. Y él le pregunta, ¿qué hago, Señor? Y el apóstol Pablo dice, sirve al Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, ¿ves? Porque lo que creía el padre de familia lo creía todo el mundo. Y dice que él creyó en esa misma hora y fue bautizado él y toda su casa. ¿Está viendo? Si él creyó y todo el mundo bautizado, no se le hacía ni cuestionante, porque nadie se oponía al padre. Por eso que usted ve que cuando Abraham lleva a Isaac a sacrificarlo, Isaac no le pregunta ni nada. Lo último que dice, papi, yo veo leña, veo fuego, veo cuchillo, veo altar, pero ¿y la víctima? ¿Dónde está el buey o la oveja, el carnero? ¿Dónde está? ¿Está viendo? Pero él no lo cuestionó como, ¿qué tú vas a hacer conmigo? ¿Para dónde me lleva? Porque un hijo responderle al padre se consideraba una deshonra. Por eso aún en la actualidad, un judío observante trabaja 30 años, compra un carro, y si el papá o el abuelo quiere, le queman el carro y no puede ni enojarse. Le he prohibido enojarse. Ni siquiera se puede enojar. Ya, así es la cultura hebrea, para que ustedes vean que eso es importante. No se puede ni enojar, pero que mi abuelo o mi papá me quemó 30 años de trabajo. Silencio. No tiene derecho a enojarse. Ni siquiera. Imagínese a responder si no se puede ni enojar. Y por eso que Isaac va tan calladito. Está viendo, no es la misma cultura de ahora, que ahora un niño hasta de 5 años se te para. No, no voy, güey. No. El caso es que el primogénito era el que entendía el propósito del padre y trabajaba para que se cumpliera.
escuche eso, el que entiende el propósito y no solo lo entiende, sino que está trabajando. Por eso José estaba pendiente a lo del papá, lo que el papá creía, lo que quería, y por eso José, en un momento determinado, era el primogénito, aunque nació de 11º. Estamos viendo. Y lo mismo pasó con Jacob, que inclusive Dios dice, a Jacob amé, a Esaú aborrecí, que saben que es un hebraísmo que trabajamos en la clase pasada. No era que Dios lo aborreciera, que lo amaba menos, porque el que hacía la voluntad del Padre está más cerca al Padre. Por eso dice la sabiduría, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan, hablando de parte de Machía. Estamos viendo, hablando en primera persona, la misma sabiduría. Y Dios dice, yo honraré a los que me honren y a los que me menosprecian, lo tendré en poco. Acorde a la versión. El caso es que, para cerrar ahí, que ya me enviaron el material, cuando Jesús es bautizado, se escucha una voz en el cielo que dice, este es mi hijo amado, en quien me complazco. Otra versión dice, en quien tengo complacencia, en quien me agrado. Es lo mismo, son sinónimos. El caso es que, cuando escuche eso, cuando un hijo cumplía la mayoría de edad, es decir, los 30 años, ya era adulto. A los 20 años era solamente adulto para ir a la guerra. Escuché eso, habían diferentes tipos de mayor de edad. Para guardar Torah era a los 13, que se celebraba lo que se llama el Bar Mitzvah. Bar es una palabra aramea que se usa en hebreo, como nosotros usamos términos griegos, como nefmatología, y así. Teología son términos griegos que usamos en castellano. Asimismo, me gusta mucho decir castellano porque el idioma español no existe, pero no es el tema, porque no estamos en gramática española. Pero el caso es que el idioma español no existe. El español es un gentilicio y se usó tanto que se quedó como un idioma. Es como el chino, el idioma chino no existe, es mandarín. Pero los americanos dijeron tanto Chinese que un americano, si te va a preguntar si tú hablas mandarín, no te dice mandarin, te dice Chinese. Oh, you speak Chinese? Porque se dijo tanto que ya se quedó así. Es como en Dominicana que dicen guachimán, y eso no existe. Es watchman, un sereno, un vigilante, pero ya todo el mundo dice guachimán y usted lo busca. Yo tengo un Larusa y usted lo busca y le aparece guachimán, normal. Se dijo tanto que hubo que aceptarlo. Amén. El caso es que sí, eso pasa con muchas cosas. Se usó tanto la palabra bar en hebreo que ya todo el mundo cree que es hebreo. Al igual que Abba y otras palabras, no son hebreos, son arameas, pero se han usado mucho. El caso es que celebran el Bar Mitzvah a los 13 años. 13 años llega adulto para guardar el Torah. Por eso cuando van donde el niño le dicen a los padres, este niño nació ciego, así, y le hicieron un milagro. Y los padres, como no querían meterse en problemas, dijeron, edad tiene, preguntarle a él, lo que está diciendo edad tiene, es que pasa de 13. Ya él pasó de 13. O sea que él era adulto para responder cosas de Torah. Estamos viendo. Pero no para todo. Entonces, a los 20 era adulto para ir a la guerra. A los 25 era adulto para cargar madera y clavar clavos en el tabernáculo o en el templo. Pero para administrar y ser sacerdote era a los 30. O sea, habían diferentes adultez. Estamos viendo a los 13, a los 20, a los 25, a los 30. Y para pertenecer al Sanedrín mayor principal era a los 70 años. Había otra cosa que era adulto a los 50, pero no vamos a entrar en mucho detalle, pero es bueno manejar eso, porque todo eso son pensamientos hebreos, ya que estamos en la materia de hebreo, es bueno saber eso. El caso es que el hijo que iba a ser el primogénito, no porque nacía primero, sino porque tenía la intención de seguir el legado del padre. Cuando cumplía 30 años, el padre lo presentaba delante de la sociedad. Ahora, si el padre estaba a punto de morir, el niño podía tener 1 año, 2, 3, y el padre lo presentaba, pero lo normal era a los 30 años de edad. Escuche eso. El padre decía, venía a la puerta de la ciudad o a la plaza. Mayormente la plaza estaba a la puerta de la ciudad, que cuando la Biblia dice que Lot estaba a la puerta de la ciudad, lo que te estaba diciendo que Lot era comerciante, que era un mercader, que era un negociante y que era rico. Es lo mismo cuando la tsunamita le dice a Eliseo, tu sierva es una mujer que habita el centro de la ciudad, lo que le estaba diciendo, yo soy rico. Es como que alguien le diga a usted, yo vivo en Gascue, yo vivo en Piantini, está viendo, te está diciendo que tiene dinero, porque ahí no vive todo el mundo. Entonces, la mujer cuando Eliseo le dice a la tsunamita, quiere que hable por ti al rey, ya lo que dijo, pero yo vivo en el patio del rey, somos vecinos. Aquí es que, ¿entiendes? Cuando dice, tu sierva es una mujer que habita el centro de la ciudad, o sea, yo veo al rey todos los días.
O sea, lo reprendió a Eliseo porque ella tenía un chin de orgullo. Lo reprendió. El caso es que esos son también hebraísmos. Tu mujer es una mujer que habita el centro de la ciudad. Dice que Lot estaba en la puerta de la ciudad. Cuando habla de la plaza y puerta de la ciudad, que mayormente estaban juntos, ahí era que se hacían todo tipo de negocios para que la gente viera y estuvieran al tanto, porque los negocios allí dependían de testigos. No es como ahora, aunque algunas veces filmaban una ketubá, que es un papel filmado, que es lo mismo que filmaban cuando se iban a casar. Se llama ketubá, viene del verbo kataf en hebreo, que significa escribir. Una ketubá es un escrito, un documento legal en aquel tiempo, en el cual solamente se necesitaban 2 testigos. Y cuando la persona era eminente, tenía un sello, un anillo, y lo sellaba. El caso es que el padre llevaba al hijo y lo presentaba en la plaza de la ciudad o en la puerta de la ciudad y decía: este es mi hijo amado en quien yo me complazco. ¿Estamos viendo? Entonces eso mismo es lo que hace Dios con Jesús. Cuando Jesús está delante de los fariseos y todo el mundo, y Juan lo está bautizando, que no lo está bautizando con el bautismo de Juan, porque es otro tema, son muchas cosas interesantes. El bautismo de Juan era para techubá, lo que nosotros llamamos metanía, que la gente dice metanoia, que era para perdón de pecado, arrepentimiento, pero Jesús no lo estaba haciendo porque Jesús no tenía que arrepentirse. Y usted puede decir: bueno, pero está bien, se estaba bautizando en nombre de la humanidad porque él iba a morir por ello. Eso es bonito y tiene sentido, es lo que enseñan en la teología convencional. Pero cuando usted estudia los esenios y estudia el pensamiento hebreo, se da cuenta que nadie en el pensamiento hebreo y en el mundo judío tiene autoridad si no ha sido ordenado por una autoridad mayor. Escuche eso. Eso no es como aquí, que la gente se arrepiente y compra una Reina Valera 1960, 8 sillas, y en la galería o en la terraza invita a un par de vecinos y por una iglesia. En Israel no es así. Usted tiene que venir de una escuela rabínica, tiene que salir con disciplina, debe tener una carta de su rabino, debe tener un trabajo secular, aparte de ser teólogo, o sea, no teólogo, sino rabino, un maestro, un rab. Y el día que usted se va, tiene que irse con la bendición del rab. Entonces los esenios, grupo que se cree que se formó entre el siglo II y el siglo II antes de Cristo, más o menos. O sea, de ahí nacen, aunque eran contemporáneos con Yeshua, el siglo I. Ellos, cuando ordenaban a alguien, le lavaban los pies y lo ordenaban, le enseñaban el acto más grande de humildad antes de despacharlo. Y por eso que Jesús le quiere lavar los pies a Pedro, y Pedro dice: tú no me vas a lavar los pies a mí, porque ese era un trabajo de esclavo, y de esclavo que no servía para nada, pero era un acto que enseñaban los esenios, y Jesús lo tomó. Y Jesús le está lavando los pies no como un esclavo, sino como una ordenación, porque lo estaba ordenando como discípulo de él, como rabino. Y por eso es que Pedro dice: no me vas a lavar los pies. Se le dice: si no te lavo los pies, yo no te envié, te fuiste de tu cuenta. O sea, no tienes parte conmigo. Estamos viendo. Entonces Pedro dice: espérate, báñame entero, bautízame, o sea, sumérgeme completo. Eso no está bien. El que está limpio nada más tiene que lavarse los pies. Porque en aquel tiempo, cuando una persona se bañaba, de todos modos, antes de acostarse, tenía que lavarse los pies, porque había mucho polvo y andaban descalzos en sandalias. Y yo, cuando era niño, aquí me decían: vete a lavar los pies para que te acuestes. Entonces eso mismo le dijo Jesús: mira, el que está limpio nada más tiene que lavarse los pies. Alaba. El caso es que, tomando todos esos principios, yo le digo, le quiero explicar un pasaje bíblico, y mira el tiempo que tenemos, porque es que la Biblia, con la cultura hebrea, eso es un manantial. El caso es que así que Jesús le estaba lavando los pies a Pedro, como ordenándolo, como un rabino de él, un discípulo, un maestro. Entonces Jesús se está bautizando como una ordenación, porque nadie puede decir que aquí estoy yo, y tú, ¿qué tú eres? Yo soy profeta. Oh, ¿y qué profeta tú dijiste a ti? Nada, pero yo soy profeta, porque yo profeticé que después del domingo venía el lunes. Yo profeticé que en mayo iba a llover, y profeticé que en septiembre era una temporada ciclónica. Claro. Aleluya. Entonces, por eso tenemos tantos profetas, porque ahora es fácil. Usted nada más se pone en Facebook: profeta Juan Frías, ya. Apóstol Juan Frías, ya usted es profeta, apóstol, lo que usted diga. ¿Por qué usted no ve casi maestros? Porque para ser maestro hay que estudiar, para ser profeta nada más hay que decir: yo soy profeta. Alaba.
Ahí Luis Díaz se está gozando, claro, es bien fácil, por eso usted no ve maestro por donde quiera, en las redes ni en ningún lado, porque para ser maestro hay que estudiar, para ser profeta, nada, decir yo soy profeta, y que dos gente me hagan el coro, y me hagan la segunda, Juan el profeta Juan, vamos a invitar al profeta Juan, ya Juan es profeta, y que profetizó, nada, que después del viernes viene el sábado, y así fue, él lo dijo y se cumplió. el caso el caso es que eso es hasta un poco jocoso y chistoso. El caso es que para un profeta tener autoridad tenía que ser ungido por otro profeta anterior, si no, no tenía autoridad. Estamos viendo. Por eso es que Dios le dice a Elías, ve y úngeme a Eliseo como profeta. Estamos viendo. Porque habían muchísimos profetas. Habían cientos de profetas que estudiaban en la escuela de Elías. Entonces, para que quedara claro cuál fue el que Dios eligió, Dios enviaba a Elías, que era el profeta de turno actualizado y ordenado en el momento. Estamos viendo, úngeme a Eliseo. Ya ahí no había duda. ¿Y a quién Dios eligió? Eliseo, porque fue Elías que lo unió. Y después le dice, donde hay cientos de profetas, recuerde que si vinieron los hijos de los profetas y vinieron los hijos de los profetas, hijos de los profetas no significaba que ellos eran hijos literal, sino que estudiaban. A los estudiantes se les llamaba hijo también. Así era como lo llamaba Salomón, lo llamaba Juan. Esos son hebraísmos también. Cuando una persona toma tu enseñanza, se convierte en tu hijo. Por eso Jesús dijo, no llaméis padre vuestro a nadie. Jesús lo que estaba diciendo, no dejen que nadie le cree una religión nueva. Alaba. Estamos viendo. El caso es que el profeta tenía que ser ungido por otro, y por eso es que Jesús va donde Juan Bautista para que le haga una tevilá, que es realmente una purificación, pero nosotros le llamamos bautismo, porque ya tenemos el concepto griego del tema. Una tevilá, una purificación. Y los judíos bautizaban a los niños toda la vida. Lo que pasa es que nunca aparece como bautismo, aparece como purificación, pero era lo mismo. Los esenios en el siglo I se bautizaban 7 veces al día. Se hacían 7 tevilot diarios. El sacerdote antes de ministrar tenía que hacerse una tevilá, que era un bautismo. Estamos viendo, pero lo que tenemos diferente es la traducción. La traducción. El caso es que no, que los niños no se bautizan. ¿A cuánto le han enseñado eso? De ustedes levanten la mano y la mano física. A mí me enseñaron eso y eso fue un engaño. ¿Por qué un engaño? Porque a los niños los circuncidan al 8º día. Y si los circuncidan, ¿qué es cortarle parte de su cuerpo? Cortarle el prepucio. Y no que para tú ser bautizado tú tienes que tener conciencia. Pero, y el niño tenía conciencia cuando lo circuncidaban, con 8 días. Estamos viendo. Entonces los judíos, el mismo día que lo circuncidan, lo bautizan. Estamos viendo. El mismo día porque eso se le llama una tevilá. El 8º día de nacido, el niño tiene 3 nuevos nacimientos. Eso se llama nuevo nacimiento. Porque cuando Jesús le dice a Nicodemo de nacer de nuevo, no está hablando de nacer de nuevo. En la Biblia dice nacer de lo alto. Porque Nicodemo conocía 7 nuevos nacimientos, que lo conoce todo judío ortodoxo observante. Era nacer de lo alto. El caso es que el 8º día lo circuncidan, el 8º día le hacen una tevilá, un bautismo, y el 8º día le ponen el nombre también. Estamos viendo. 3 nuevos nacimientos el 8º día acontecen. Luego, escuche eso, luego le siguen haciendo nuevo nacimiento. Pero vamos a llegar al punto para concluir, para entrar con el material. El caso es que cuando Jesús está siendo bautizado, porque es que no hay tiempo, yo le estoy explicando eso rápido, pero eso lleva explicaciones amplias, que explicarle solamente ese pedacito del bautismo de Jesús, eso lleva 4 horas de conferencia. El caso es que se escucha una voz en el cielo que dice, este es mi hijo amado, en quien me complazco. Y ahí aprovechó la tradición universal para hablar de la Trinidad, cosa que eso no tiene que ver nada con Trinidad, pero está bien. El caso es que Dios lo que está haciendo, escuche eso, Dios está haciendo acorde a la cultura de ellos, a la tradición, a lo que ellos hacían. Porque Dios le habla a cada cual acorde a lo que entiende. No sé si yo le expliqué eso. Si usted no conoce la cultura mesopotámica o babilónica, usted no sabe lo que está pasando con Dios y Abraham. Ustedes vieron ahora que le expliqué un poquito, ¿verdad? En Babilonia, Mesopotamia, solamente se creía en pacto y juramento. Y por eso que Dios hace un pacto con Abraham y le jura, porque si no Abraham no va a creer. Creía en pacto y juramento.
Entonces Dios le habla en su lenguaje. Moisés en Madián venía de Egipto, donde se entendía que un lugar que no se podía tener sandalia, en un lugar de santidad elevado. Entonces cuando Dios se le presenta, le dice, quita la sandalia de tu pie. ¿Quién le ha dicho a usted que para hablar con Dios hay que quitarse sandalia? Lo que pasa es que eso era lo que Moisés entendía como santidad. Entonces Dios le dice, quita la sandalia porque el lugar donde está es santo. Estamos viendo, porque en los templos egipcios no se podía entrar con sandalia, ni a la casa hebrea ni árabe. Había que quitarse la sandalia para entrar porque la sandalia impurificaba. Quizá pisó un chere. ¿Qué es un chere? Un reptil. Los reptiles impurificaban. Quizá pisó un excremento de animal o persona, o pisó un cadáver de cualquiera y no se dio cuenta. Entonces si entraba a la casa, le impurificaba. Entonces para estar seguro, la dejaba fuera la sandalia. Estamos viendo. Entonces Dios le está diciendo eso mismo. Usted está hablando con el santo de los santos, por ende, tiene que quitarte la sandalia. Entonces Dios le va hablando a cada cual acorde al lugar que entiende. Perdón, al idioma, al nivel espiritual, a su cultura, a su cultura. Estamos viendo. Ustedes ven en la Biblia, ustedes ven gente que dice, yo vi un ángel, tenía alas, y la gente que los ángeles con alas, los ángeles no tienen alas. Eso ha sido un mito. Los ángeles no tienen alas. Los serafines, y no se llama serafines, sino serafima. O sea, los serafín y los otros, ¿cómo se llaman? Querubim, sí tienen alas, porque un solo se llama querub, plural querubim, un solo se llama seraf, plural serafima. Entonces lo que le quiero decir es que esos sí tienen alas, pero los ángeles no tienen alas. Estamos viendo. Los ángeles van donde Lot y ellos no sabían que eran ángeles. Van donde Abraham y no sabían que eran ángeles. Los ángeles, un ángel le aparece a Josué y Josué, me imagino, según lo que yo puedo leer en el texto, me imagino que lo agarró por el pecho y le dijo, tú eres, con la espada ahí, se la puso ahí. Tú eres de nosotros, tú eres de ellos. Al ángel, a punta de espada. No, yo soy de ustedes, ok. Y era un ángel, él no sabía. Y los ángeles de Jacob necesitan escalera. Entonces, si tienen alas, ¿para qué la escalera? La ave. Dice que subían y bajaban por una escalera los ángeles. Entonces, si tienen alas, ¿para qué la escalera? Estamos viendo cómo fácilmente se derrumban esos mitos. El caso es que se escucha la voz que dice, este es mi hijo amado en quien me complazco. Dios lo que le estaba diciendo al pueblo que estaba reunido, que era como se hacía, cualquier cosa que ustedes necesiten, no tienen que venir necesariamente donde mí, porque ahí está mi hijo en quien yo me complazco. A él yo le di toda la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Así que cualquier negocio que ustedes quieran hacer no tienen que venir obligatoriamente donde mí, sino que ahí está mi hijo, mi heredero, mi primogénito, el que entiende mi propósito, el que sigue mi paso. ¿Está viendo? Y eso es lo que hacía el padre delante de la plaza de la ciudad cuando el hijo primogénito, que no necesariamente era el primero, cumplía los 30 años de edad. Señores, vamos a entrar en el material a ver qué hacemos con el material en los 40 minutos que nos quedan. Entonces eso es parte de cultura. Estamos viendo con hebraísmo ahí mezclado. Y la Biblia entera es así de bonita. Cada historia bíblica tiene un trasfondo cultural entera, desde Génesis 1:1 hasta Revelaciones, el final allá, Apocalipsis como lo llaman, que se llama Apocalipsis. Estamos viendo, todo es así. Entonces, bueno, cuando usted puede hacer su croquis y de cada pasaje bíblico, usted puede sacar la parte cultural. Luego, cuando usted enseña o predica, usted predica en una base sólida. Pero cuando no conocemos la cultura, ni conocemos el idioma, ni los hebraísmos, a veces predicamos cosas que no existen y nos inventamos un mensaje. Y si yo le digo algo, usted se ríe. Esos mensajes, mientras menos fundamento tienen, más llaman a la atención de la gente. Porque los mensajes que no tienen fundamento trabajan con las emociones de la gente. Y a la gente le gusta eso. Alaba, sopla, quema. Siento gloria. Eso es. La gente, mientras menos sabe de la Biblia, al público común más lo conecta, más impacta, porque es que él no le va a hablar de que cuando Dios dijo esto, que la palabra fe. Es lo que le va a decir, si tú tienes fe y te levantas en fe, mañana Dios te puede enviar un camión de dólares y todo el mundo, gloria. Si tú tienes fe, mañana esa deuda de 10 millones que tú tienes será cancelada. Pero eso es mentira. Y el que tiene la deuda y sabe que no tiene posibilidad, porque no tiene una empresa, se agarra de esa fe, gloria, y se emociona. Y quiere escuchar a ese predicador porque lo alienta. Pero eso es mentira. Si usted duró 10 años metiéndose en lío, cogiendo fiado, puede que usted dure 10 también para pagarlo, 20. No,
¿Entiendes? Pero ese predicador no le va a decir eso porque eso lo desanima. Ese predicador le va a decir que él se va a levantar mañana, que quizá reciba una llamada de Donald Trump mañana que va a pagar su deuda. Y la gente está contenta y en fe. Entonces ese tipo de predicador no le interesa saber Biblia, no le interesa saber lo que es un hebraísmo. Tú le dices, no, que un hebraísmo, y dice él, y eso fue un iPhone nuevo que salió, que se llama hebraísmo. Comprende, porque a él no le interesa eso, porque él tiene éxito en su área sin saber Biblia. Yo tengo amigos que realmente se burlan de mí, se ríen, serio, literalmente. Me dicen, Juan, pero tú te mataste estudiando Biblia. Yo no sé ni lo que significa Biblia y tengo la agenda llena. Y me la enseña literalmente. Y yo predico 2 veces al año. Y yo digo, bueno, que yo para defenderme, lo que pasa es que yo estudié para enseñar a mis hijos y mi familia. ¿Por qué le digo? Con una agenda llena, un tipo que no ha hecho ni una escuela dominical, ni una agenda full, serio. Entonces eso lo desmotiva a estudiar. Dice, ¿para qué yo voy a estudiar? Para perder mi tiempo como Juan. Serio. ¿Por qué? Porque esa gente, como le funciona, y ellos lo que quieren es predicar y viajar, y están predicando y viajando, ellos entienden que ponerse a estudiar es perder el tiempo. Pero eso es lo culpable. ¿Quiénes somos? Me voy a incluir nosotros los ministros y los pastores. ¿Por qué? Porque nosotros lo invitamos, sabiendo que la persona no sabe nada de Biblia, que no va a hablar de la Biblia ni siquiera, pero a la gente le gusta y le traemos lo que a la gente le gusta. Entonces no le damos lo que la gente necesita, sino lo que a la gente le gusta. Y eso ha sido un problema. Cuando usted estudia la Biblia, Dios y Jesús nunca le daban a la gente lo que querían, sino lo que necesitaban. Por eso Dios le dice, lo voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué es la leche? La leche es el ingrediente que tiene todos los nutrientes que el niño necesitaba para crecer sano y rápido. Entonces, la leche es eso, lo necesario, y la miel es lo que tú deseas, pero la leche va primero. ¿Estamos viendo? Cuando una gente iba donde Jesús a buscar una pregunta o algo, Jesús no le decía lo que ellos iban a preguntar, Jesús le decía lo que ellos necesitaban. Nicodemo va a hacerle una pregunta a Yeshua y Jesús no deja ni que él pregunte. Jesús de una vez le entra a la conga. Le dice, maestro, sabemos que ha venido de Dios porque nadie puede hacer los milagros y las cosas que tú haces si Dios no está con él. Estamos viendo. Y el hombre lo reconoce como un maestro. Él le dice, Rabí, sabemos que has venido como un moré de Dios. O sea, Nicodemo está diciendo, para mí tú eres mi maestro, pero para Dios tú eres un alumno. Si usted lee el texto en hebreo, que yo lo tengo en hebreo, y es interesante porque lo llamó moré de Dios, no lo llamó rabí de Dios ni maestro de Dios, moré. El caso es que Nicodemo va a hacerle una pregunta. Mire, cuando usted aprende hebraísmo y aprende cultura hebrea, cuando una persona le pregunta algo a Jesús, Jesús le dice algo, si usted maneja bien el texto hebreo, usted sabe hasta de qué escuela era que venía. Si usted sabe hebreo bien y cultura, usted sabe qué fue a preguntar Nicodemo ahí. Y él nunca preguntó, y con el hebreo usted sabe. ¿Sabe qué fue a preguntar Nicodemo a Jesús a medianoche? Nicodemo le fue a preguntar a Jesús dónde estaban Elías y Enoc, que si estaban en el cielo. Pero antes que él le pregunte, Jesús le dice, nadie subió al cielo, sino el mismo que descendió del cielo. Él está diciendo, Elías y Enoc no están en el cielo. Y tú viniste a preguntarme eso, yo te voy a responder antes que tú preguntes, para que tú sepas que mi respuesta es válida. La respuesta de un profeta antes era válida, porque el profeta respondía antes que la gente preguntara, no como ahora. El profeta, el día antes Dios le revelaba y le decía, mañana viene Eneida Jiménez y te va a preguntar que dónde está la oveja de su mamá que tiene una semana perdida. Tú le dices que la oveja de la mamá de Eneida se la comieron 2 jóvenes del barrio, se la llevaron al río y hicieron un locro. Ese era el profeta. Entonces cuando Eneida venía, el profeta estaba ahí, podía estar durmiendo, y cuando tocaban la puerta, él sin pararse de la cama, decía, Eneida, tú podías ir vestido como tú quisieras. ¿Comprende? Recuerde que la mujer de Jeroboam se vistió de otra y fingió otra, y el profeta era hasta ciego. Y desde que ella se paró en la puerta, dijo, entra, mujer de Jeroboam. Porque ella fue para engañar. Está viendo, ese era el profeta de la Biblia. Y por eso Jesús le dice, nadie subió al cielo. Antes que Nicodemo pregunte, porque eso fue lo que fue a preguntar. ¿Estamos viendo? Pero, señores, vamos solamente a leer un poquito del folleto, porque gracias a Dios que realmente son 4 imparticiones, creo, del folleto.
porque perdimos un poco de tiempo ahí en esto, aunque quizás ustedes no lo vean así, pero le hablé un poquito de lo que es la cultura, porque yo soy maestro es más de cultura y del idioma que de otras cosas. Ganamos un poco de tiempo con lo que usted hizo, profesor. No perdimos, ganamos. Ah, pues está bien, que lo vean así, eso Seguro. me alegra, porque después yo estaba rápido y desesperado, loco por terminar, pues después me dice, maestro, por eso no es el tema. Y yo... Aquí tengo 4 hojas y ya usted sabe, y contando. casi un libro, es un folleto. Aleluya. Sí, eso es interesante realmente. Interesante, y eso es lo que normalmente enseñamos en esa parte ahí del hebraísmo. Vamos a ver, perdón, ¿dónde se descargó? Como aquí. Aleluya. Muy bien, eso es interesante. Cuando uno estudia, por ejemplo, la escuela de pensamiento del siglo I, que son muy parecidas a la de ahora. Ahora en la actualidad hay 24 escuelas corrientes de judaísmo, y aunque la mayoría son la misma, ahora tienen otro nombre, pero son las mismas que existían en el tiempo de Yeshua. Digo que ahora tienen otro nombre. Bueno, no me permite, un segundo, no me permite algunas cosas acá el Zoom, orientalismo. Ah, pero que esto está en texto, por eso que yo no lo encontraba. No está en PDF. Vamos a ver si quiere abrir, porque está en otro formato. No quiere abrirlo. Amado, el que envió el folleto de orientalismos en las escrituras no me abre el formato. Si usted gusta, yo se lo puedo abrir por acá, no sé, si no hay ningún inconveniente. Ah, no, pues sí. ábralo mejor y me ayuda. Ábralo ahí entonces, porque no quiere abrir. Excelente. Me dice que es un formato desconocido. Sí. Aunque ahora me pidió. Shalom, profesor Michel. Aquí vamos, entonces, acá estoy. Acá estamos. No sé por qué, ahora sí. No sé, está cambiando el formato, no sé qué está pasando ahí, pero está bien, vamos a dejarlo así. Entonces aquí tenemos Redeemer Christian University, conocimiento que transforma, módulo orientalismos en las escrituras, capítulo 1, Ángel Duarte Sánchez, el creador del material. Entonces, si podemos pasar a la próxima diapositiva. Aquí tiene la fuente, el Bucolistan Customer. Bueno, está en inglés, An Idiom of the Bible. Seguimos, ese es el material de donde se sacó, o la fuente de donde se sacó el material. Aquí tenemos el otro, son todos en inglés. Esas son las fuentes, podemos seguir. Y aquí tenemos el de Ángel Duarte. Entonces dice aquí, aspecto del pensamiento y costumbre oriental. ¿Por qué Jesús tardó para llegar a la tumba de Lázaro más allá de 3 días? Este material está buenísimo, Ángel, hay que darle un premio. ¿Qué es lluvia temprana y lluvia tardía? Eso a mí me impacta porque cuando yo leía en las escrituras, lo que yo creía que era temprano, no era temprano, era tardío. Lo que yo creía que era tardío era temprano. Dice, ¿por qué Cristo resucitó después del tercer día? ¿Por qué no murió un viernes y resucitó un domingo? Interesante, wow, ese material también está buenísimo. Vamos a darle a las explicaciones que él tiene, la próxima página. Si él no tiene, le damos atrás y yo le explico. Quiera Dios y no tenga, para así yo hacerlo más. Ah, no, dele para atrás, qué bueno, no tiene explicación. Porque ahí ya había otro tema de cubrir sus pies y eso, había un hebraísmo. Entonces dice acá, repito, aspectos del pensamiento
y costumbre oriental. ¿Por qué Jesús tardó para llegar a la tumba de Lázaro más allá de 3 días? El caso, escuche esto se pone buenísimo, o sea, que vamos a seguir en el mismo tenor que estábamos con lo que le expliqué de Abraham y del bautismo de Yeshua. Este material sigue al mismo nivel, o sea, de enseñanza, la misma cultura, los mismos hebraísmos, y me gustó muchísimo, me gusta. Dice ahí, ¿por qué Jesús tardó para llegar a la tumba de Lázaro más allá de 3 días? ¿Saben por qué? Porque realmente los judíos dicen que cuando una persona muere, lo que ellos llaman Neshama, que realmente no tiene traducción, escuche eso, la palabra Neshama no se traduce. ¿Recuerdan lo que buscamos el último día? De que buscamos Isaías 28, 28 días, recuerdan, al 12. Entonces, la palabra Neshama no se traduce. No tiene un símil, no tiene un paralelo en castellano. Entonces, por eso a veces la Neshama la traducimos como Ruach, como espíritu, pero a veces la traducimos como Nefesh, como alma, porque no existe. Entonces, por ejemplo, cuando una persona estudia lo que se llaman los 5 niveles del alma, ahí la persona se da cuenta de la Neshama. Entonces, cuando Dios crea al hombre, Dios crea a Adán, o lo forma, mejor dicho, cuando Dios lo forma, porque una cosa es cuando Dios lo crea, perdón, una cosa es cuando Dios lo forma y otra cosa es cuando Dios lo hace. Hay un Adán que fue creado, hay un Adán que fue formado y hay un Adán que fue hecho. Hay algo que se llama en el pensamiento judío los 4 mundos, pero no voy a entrar en ese detalle, eso es para la gente que ya estudia lo que es el So. Aquí estamos estudiando el Derash. El Derash es realmente el nivel 3, donde se estudian los hebraísmos, se estudia la historia y la cultura. Estos estudios están elevados, realmente están en el nivel 3, porque tenemos el Peshat, tenemos el Remes, el So, perdón, el Derash y el So. Estos estudios están realmente en el Derash, en el tercer nivel de interpretación. El caso es que cuando Dios crea a Adán, dice que dio y paz, o sea, insufló, dice Nishmat Haim, o sea, Nishmat viene de Neshama. Lo que pasa es que está en posesivo. Nishmat Haim, o sea, insufló aliento de vidas, porque la palabra vida en hebreo siempre está en plural, es como la palabra agua. Y la palabra cielo se puede usar en singular, pero mayormente está en plural. Shamain, se puede decir Shamain, pero usted no va a encontrar eso muy fácil. Shamain, siempre es Shamain, 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 aunque sea un solo. El caso es que Dios insufla en él Nishmat Haima, o sea, aliento de vidas. Todas las almas la meten a Adán en un solo cuerpo. Y luego dice que Adán llegó a ser un Nefesh Hayá, se convirtió en un alma viviente. Nefesh Hayá. Entonces aquí la palabra Nefesh se traduce como alma. Otra traducción dice un ser viviente. Donde dice aliento de vida, otra dicen hálito de vida. El caso que ahí es la primera vez que aparece la palabra Neshama, pero aparece compuesta y por eso suena Nishmat. Entonces los judíos dicen que cuando una persona muere, escuche eso, la Neshama se queda 72 horas, 3 días, tratando de volver al cuerpo. Es decir, que los judíos entienden que por ende un milagro de resurrección no es tan difícil. También cuando una persona está enfermo, el Ruach HaKodesh lo visita, no importa lo malo que sea la persona. Por eso si usted se va al Darío Contreras, si es de Dominicana, a orar por los enfermos, quizá el primer día, la primera semana no se sale nadie, pero después que usted tiene 2 o 3 semanas pisado, si no le da vergüenza ni tiene miedo, todos los días se van a sanar 10 y 20 personas. Porque el Ruach HaKodesh está ahí tratando de sanar a la persona. Escuche eso. Es decir, que con cualquier empujoncito prende. Eso está en el concepto hebreo de que el Ruach HaKodesh está con los enfermos y que la Neshama está con los muertos. Y dura 3 días. Usted sabe que hay personas, ¿verdad?, que le dan un disparo, diríamos en un buen dominicano, un balazo, y se muere. Y hay otros que le dan 18, en el mismo sitio y hasta en sitio más peligroso y no se muere. ¿Sabe cuándo que la Neshama se va del alma? Cuando entiende que el cuerpo no puede resistir el dolor. Para que el cuerpo no sufra, la Neshama sale del alma para que la persona no siga en sufrimiento. Entonces, si la Neshama entiende que usted puede sufrir cualquier dolor, es difícil que usted se muera.
Estamos viendo. Por eso hay personas que tropiezan de su pie y se caen y se murió porque no aguantaba dolor. El sufrimiento era muy fuerte para esa persona. Y hay otro que lo queman, se cae de un cuarto piso, se desbarata por todos lados, le hacen 200 operaciones y ahí anda el tipo. Estamos viendo, porque la Nechama entendía. Entonces, los judíos también sabían que había una enfermedad epiléptica, ¿verdad? Que una persona puede durar hasta 3 días, 72 horas, sin respirar y estar viva. Por eso tenemos casos hasta en mi pueblo de personas que la han enterrado y después que la tapan, la tumba empieza a tocar. Hay otra gente que dicen que no, que fue que lo vendieron, que vendieron su alma. Pero los médicos dicen, no, lo que pasa es que él sufría de tal cosa y no se dieron cuenta a tiempo. Y él no estaba muerto. Y era una enfermedad. Entonces Jesús, para asegurarse que no hubiera excusa de su resurrección con Lázaro, Jesús esperó que pasaran 3 días para que todo aspecto, o sea, místico y todo aspecto, o sea, medicinal o médico, fuera totalmente derribado. Después de 4 días, ellos sabían que la persona, de 3 días, al 4.º día, el cadáver estaba descompuesto, estaba ya putrefacto. Estamos viendo. Entonces, por eso es que Yeshua se queda a propósito y luego va y lo resucita a Lázaro. Entonces, ese es el motivo por el cual, entonces ahí ya no podían decir, no, que el tipo sufría de epilepsia, o no podían decir, no, que epilepsia o catalepsia, algo así. El caso es que tampoco podían decir, no, que la Nechama, y para eso fue que Jesús realmente esperó, porque si no, no le iban a creer que Lázaro ni siquiera estaba muerto. Y aún así ustedes vieron que hubo un grupo que dudó, y había los que no podían negarlo, los que dijeron, vamos a matar también a Lázaro, para que no crean. Y eso de la parábola que hace Jesús del rico y Lázaro, cuando usted estudia el sol, usted, el 4.º nivel del sol, usted se da cuenta, escuche eso, cuando usted estudia el 4.º nivel del sol, la parábola de rico y Lázaro, Jesús estaba hablando de Lázaro, realmente ese mismo que resucitó. Por eso es que él dice, Padre Abraham, manda a Lázaro. Y él dice, aunque Lázaro resucite de los muertos, no van a creer. Y realmente Jesús resucitó a Lázaro y no creyeron. Le solté esa cosita ahí. Pero es una conferencia que yo tengo de mística. Pero están viendo, aunque se llamaba Lázaro, y le dice, el rico le dice a Abraham, Padre Abraham, manda a Lázaro para que vaya y le predique a 4 hermanos que yo tengo, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, no es necesario que alguien resucite de los muertos. Jesús lo que estaba diciendo, con la resurrección que yo voy a hacer con Lázaro, yo la voy a hacer para algunos, pero ni así ustedes van a creer. Alaba. Seguimos. Entonces, cuando se habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía, la lluvia temprana realmente es la lluvia que cae a final de año. Para mí, la lluvia temprana, yo pensaba que era la lluvia de enero. Hablando en dominicano, castellano acá, hablando en un lenguaje del Caribe, yo pensaba que era realmente en enero la primera, pero la lluvia temprana es la lluvia que cae a final de año para que la cebada produzca. Porque recuerde que la cebada, la cosecha de cebada, es en primavera. ¿Y cuándo es primavera? Bueno, primavera, según el calendario de la creación, era en el mes de Nisan, que era el mes 7. Porque recuerde que los judíos cada año tienen 4 años nuevos en un solo año. Tienen el año nuevo de Adán o de la creación. También se llama año nuevo civil y año nuevo de los reyes. Es el mismo. El primero del mes de Tishri. Pero luego ellos tienen el año nuevo litúrgico, que es el primero de Nisan, que es el año nuevo que Dios le dio. Recuerde que ellos estaban ¿dónde? En Egipto. Por 4 ¿qué? Duraron 4 generaciones, 4 siglos. Entonces, cuando Dios lo va a sacar de allí, Dios le cambia el calendario y la agenda. Y Dios le dice, este será para vosotros principio de los meses. Pero estaban en el mes de Nisan, que era el 7.º mes. Pero Dios lo cambia por el primero. Entonces, según el calendario civil, la primavera era en el mes 7.
en Nisan. Pero Dios lo cambió y ahora en el mes primero, la primavera, donde está la cosecha de la cebada. Entonces recuerde que los reyes, un año de un rey y un año de un sacerdote, no era la misma época, no caían iguales. El año de los reyes era en Tishri. El año de los sacerdotes era en Nisan. El año de los árboles es en Shevat, o también lo dicen en Shvat. Y el año de los animales es en el mes de Lul. Entonces, 4 años nuevos cada año tienen los judíos. Mire qué pensamiento más diferente. Hay año nuevo de los árboles, año nuevo de los animales, litúrgico y civil. Ahí vamos. Entonces, la cebada estaba a principio de Nisan. A principio de Nisan, que en el calendario bíblico viene siendo el mes primero. Entonces recuerde que se cosechaba la cebada y después del día 15 de Nisan, que era cuando empezaban los panes sin levadura, después del día 15, el primer domingo, que se llama en hebreo Yom Rishon, ¿era qué? Era Bikurim. ¿Y qué es Bikurim? La fiesta de las primicias. La fiesta de la primicia. Bikurim. ¿Estamos viendo? Entonces, esa era la primavera y esa era realmente la lluvia temprana que era realmente recibida a final de año, pero que beneficiaba a los primeros frutos. Entonces se le llamaba, aunque era final de año, la lluvia, se le llamaba lluvia temprana. ¿Estamos viendo? Entonces, de ahí es que viene la fiesta de la primicia, que la primicia era de cebada. Estamos viendo, la primicia era de cebada. O sea, los panes de la primicia, los panes de cebada. Recuerde que había un niño que tenía 5 panes y 2 peces. Y especifica la Biblia que los panes eran de cebada. Estaba diciendo que eran panes de qué? De pobre. Porque la gente rica no comía panes de cebada porque no eran muy buenos. Entonces, tenía 5 panes representando los 5 libros de la Torá, y los 2 peces representaban las 2 tribus, tribu del norte y tribu del sur. Eso hablando en un lenguaje alegórico, pero que todo estaba conectado a algo. Tribu del norte, el pez, los 2 peces representaban la multiplicación. Por eso en hebreo bíblico antiguo, cuando le iban a decir a alguien multiplícate, le decían Dagú. También le decían Rabú, o sea, multiplíquense. Rabú o Dagú. Y Dagú viene de Da, que es pez. Por eso el primer símbolo cristiano no era de que una cruz. El símbolo cristiano era un pez. Un pez que representaba la multiplicación. Estamos viendo, yo tengo por ahí una clase de simbolismo y eso, que vivimos en una universidad por ahí. El caso es que esos puntos, a eso se refiere la lluvia temprana y la lluvia tardía. Esos puntos son muy interesantes y todavía se puede profundizar muchísimo. Recuerden que yo estoy haciendo esa parte, ¿cómo le diría? Empírica, le diría espontánea, porque yo ni había visto el material. Por eso realmente no me programé, me preparé. Le estoy diciendo lo básico de cada una de esas cosas. Entonces a yo le expliqué lo de los 3 días y lo de la lluvia. Entonces ahora dice, ¿por qué no murió un viernes y resucitó un domingo? Con ese vamos a cerrar, porque lamentablemente, aunque voy a tener, gracias a Dios que aquí no hay un cuestionario de quejas, porque ya tengo a Juliana ahí con el bolígrafo en la mano. Queja, buzón de queja. La clase está buena, pero es muy corta. Empieza muy tarde y se termina muy temprano. Deberían cambiarla a las 4 de la tarde. A ver, aleluya. Yo estoy dispuesto en caso de, realmente sí, para que aprovechen el tiempo. Porque yo con esto yo me gozo. Yo termino de acá, yo le dije voy a otra clase y después voy a otra y así que yo paso la vida. El sábado pasado si el día tiene 12 horas, yo di clase casi 10 del día. Porque empecé en la mañana a las 9
y terminé faltando 15, creo, para 12 de la noche. Desde las 9 de la mañana me paraba, tomaba algo y empezaba la otra. Así fue mi sábado pasado. Así que yo vivo esto me agrada, me gusta. Yo no tengo problema con durar más tiempo, pero no quiero quedar mal allí porque ya tenemos mucho tiempo. Y como yo le pedí a ellos, porque aquella clase era a las 7, entonces, perdón, a las 6. Entonces, como me chocaba con esto, yo tuve que hacer un acuerdo con ellos y moverla 1 hora más. Se tuvo que hacer una votación, mayoría gana, y así fue para yo poderle dar clase a ustedes. Entonces no quiero quedarle mal a ellos porque ellos van a saber y se van a molestar. Ah, pero el maestro nos pidió que moviéramos a las 7 y ahora viene tarde, un hombre que llegaba 15 minutos antes. Entonces quiero evitar eso. Así que seguimos con el último punto, donde dice, ¿por qué no murió un viernes y un domingo? Cheque esto. Este es un tema de mucho debate, mucha discusión. Y la tradición, este tema es bien amplio, que era Dios que no me coja lo tarde. Realmente, la tradición nos enseñó eso. De ahí viene el famoso Viernes Santo y el domingo de resurrección. Viernes Santo y domingo de resurrección. Porque se llevaron y tomaron el texto literal. Si tomamos el texto literal de la Biblia dice que Jesús murió, ¿verdad?, el día de la preparación. Entonces, todos los viernes son de preparación judía, porque los judíos preparan todos los viernes para el Shabbat, no trabajar ni hacer nada. Inclusive cocinan la comida del Shabbat, la cocinan el viernes. Estamos viendo. Algunos adventistas practican eso mismo. Ahora, la Biblia habla de un día de preparación y no da muchos detalles. Solamente dice que era el día de la preparación. Y luego dice que cuando vinieron las mujeres, temprano en la mañana de la tumba, ya él no estaba ahí. Entonces, eso da alusión a que Jesús murió un viernes y resucitó un domingo. Eso es lo que se cree. Entonces ahora, si contamos que desde el viernes Jesús dice que como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, asimismo estaría el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Lo dije con Z, en el corazón de la tierra. Entonces, de viernes a domingo en la madrugada, no hay 3 días y 3 noches. Porque si a Jesús lo enterraron el viernes a las 5 de la tarde, porque no se podía esperar que pasara de las 6, porque ya era otro día. Entonces, si contamos viernes a las 5 de la tarde, perdón, el sábado a las 5 de la tarde va un día. Y si el domingo en la mañana, cuando ellos van antes de la tarde, él había resucitado, no duró ni 2 días. Y decía que era 3 días y 3 noches, literalmente, porque hace un paralelismo con la historia de Jonás. De lo cual, para dar esta enseñanza, hacemos lo que se llama en las 7 reglas de interpretación de Hillel, esto se llamaría una Geserá Shabbat. Geserá Shabbat, que es que se toman 2 pasajes y se mira, pero esto lo dice aquí, o sea, que es esto, que es la segunda regla de interpretación según Bet Hillel, o sea, la casa de Hillel, la escuela de Hillel. El caso es que ahí mismo se cae esa teoría. Yo, aún sin estudiar teología, sin estudiar cultura ni idioma, cuando yo leía eso, siendo nuevo creyente, nunca me cuadró. Y yo preguntaba, ¿es que no hay 3 días y 3 noches? Pero, gracias a Dios, que los pentecostales, cristianos evangélicos pentecostales, somos genios convenciendo a la gente. Somos genios. Y le decimos, no, varón, lo que pasa es que lo que usted no entiende ahora, lo entenderá después. Usted sabe que eso en el espíritu. Sí. Cuando usted le dice, si Jesús era Dios, ¿cómo es que Jesús le oraba a Dios? Te dice, varón, lo que pasa es que eso se entiende por el espíritu. Te dicen carnal de una vez y tú tienes que quedarte mal, tú nuevo creyente de que te dicen eso. Entonces se prohibía o se prohíbe todavía en los círculos conservadores que la gente pregunte. Si va un maestro y un miembro le hace varias preguntas, lo llaman a la atención. Usted es un rebelde. Lo ponen en disciplina o dicen que hay que orar por él porque tiene un espíritu de rebeldía o de contradicción. Es el que más se usa. No, ese muchacho que tiene cuidado tiene un espíritu de contradicción. Pero no, lo que pasa es que el joven tiene inquietudes. Hay cosas que no le cuadran y él quiere preguntar, él quiere saber, no se quiere quedar con la duda. Pero cuando pregunta 2 o 3 veces ya lo tiene en observación. Porque se nos quitó el pensar. Y inclusive hay muchas de esas ramas que
heredaron un principio universal que dice que el que estudia mucho la Biblia dice que se vuelve loco. Y era para que la gente no estudiara, le metían ese terror para que la gente no se diera cuenta que lo estaban engañando con eso de María, con eso, amén, de los santos y la vela. Si la gente leía se daba cuenta. Entonces, para que la gente no leyera, decían, el que lee mucho la Biblia se vuelve loco. Y con eso lo mantenían alejado. El caso es que eso nunca me cuadró a mí, nunca me cuadró, no me cuadraba. Yo como que de un viernes a las 5 de la tarde, ya a las 6, hasta un domingo en la madrugada, pasaron 3 días y 3 noches. Y hay algunos que te explican, no, que sí, mira, hay 3 días, pero está bien, contaríamos el viernes como un día, el sábado como un día, y porque ya empezó el domingo, lo contaríamos como otro día. Que realmente eso, aún el pensamiento hebreo, a veces eso es válido. Eso es válido, contar hasta 1 hora de un día como un día. Amén. Pero en las 3 noches ahora, ¿cómo lo resolvemos? No hay forma. Porque 3 noches nunca pasaron, porque nada más pasó la noche del viernes y la noche del sábado y ya. Entonces, ve, si se resuelve el problema los 3 días. Ahora bien, ¿qué sucede? Escuchen esto. Ahí tenemos a Carlos Schal anotando, así mismo anótelo, que esto es interesante. Todos los 14 de Nisan, los días de Pascua en Israel son viernes. Escuche eso. Apréndase eso. Todos los días de Pascua, los 14 de Nisan, son viernes. No importa que sea domingo, que sea sábado, que sea lunes. Siempre es viernes. Entonces, es día de preparación. ¿Por qué? Porque el próximo día es el día de los panes sin levadura. Entonces, todos los días de panes sin levadura hay un Shabbatón, un Shabbat Gadol. O sea, un sábado gigante, Shabbatón, que es realmente lo que se usa para el superlativo, en este caso en hebreo, que no son muy comunes los superlativos. No hay un orden, no hay una regla. Y hay algunas palabras como Elión que tienen su superlativo. Shimón tiene su superlativo. Y en este caso, Shabbatón. Entonces, eso se llama un Shabbat Gadol, que es un sábado anual. ¿Estamos viendo? Shabbat Gadol es cuando es un sábado anual. Y cuando el sábado anual cae otro sábado, entonces se convierte en un Shabbatón. Porque es 2 veces sábado. Es sábado porque es el sábado anual. Y es sábado porque cayó sábado. Cayó en Shabbat. Entonces, ese sábado es un sábado altísimo, de mucha santidad para los hebreos. ¿Estamos viendo? Entonces, escucha eso. Todos los 14 de Nisan son viernes. Se llaman días de preparación porque el otro día, el día próximo, el 15 de Nisan, es cuando empieza la fiesta de los panes sin levadura. Y eso te lo puede leer en Levítico 23, explica todo eso. Dice que el primer día de los panes sin levadura será que, ve, solemne, un día solemne, y también el último día. Entonces, el 15 de Nisan era un sábado anual, que un sábado anual tiene más santidad, más que duchar. Los judíos lo llaman que duchar. La palabra que duchar significa santidad. Y si le digo el resto, se asusta. La palabra que duchar también significa prostituta. La misma palabra que se usa para santidad, se usa para prostituta en hebreo. ¿Cómo? Porque una prostituta era una apartada, estaba apartada, y santidad significa apartado. Escuche eso, que suena como un poco raro. ¿Cómo sí? Hay otras palabras para prostituta como soná, que es la que aparece mayormente en Génesis, conocido como Bereshit, es soná, pero también que duchar se usó en algunos momentos como prostituta. El caso es que ese día tiene más que duchar que un sábado normal. Escuche eso, apréndaselo. Que eso mismo pasa con la fiesta de Sukkot. ¿Y qué es Sukkot? La fiesta de lo que nosotros llamamos tabernáculos o cabañas. El primer día es un Shabbat y el último día también es un Shabbat. Esas son 2 fiestas que duran 7 días cada una, y ambas, el primer día es sábado y el último día es sábado. Entonces, aquí es que está el problema. Lo de Jesús. Jesús muere un miércoles. Escuche eso, Jesús muere un miércoles. Muere Jesús el miércoles. ¿A qué hora tiene que morir? Según la Biblia, según la tradición, según la fiesta, tenía que morir un viernes a las 3 de la tarde. Porque a las 3 de la tarde era que se hacía el segundo sacrificio, que se llama en hebreo Korban Musaf o Korban Tamí, que es el sacrificio diario. Se hacía uno en la mañana, que era a las 9 de la mañana, y otro se hacía a las 3 de la tarde. ¿Estamos viendo? Entonces él era el sacrificio de ese momento. Entonces tenía que morir a las 3 de la tarde y había que enterrarlo antes de las 6, porque ya empezaba el primer día de los panes sin levadura. Entonces él muere un miércoles
a las 3 de la tarde, lo entierran a las 5. ¿Estamos viendo? Entonces, cuando usted analiza y cuenta, ahora sí le da. El jueves tiene un día, el viernes tiene 2 días y el sábado 3 días. Entonces, Jesús realmente, escuche eso, Jesús tiene que resucitar un domingo, pero no es un domingo de nosotros, es un domingo hebreo, que es el sábado después de las 6 de la tarde. El sábado a las 6, ahora mismo, que son las 6:46, ya es domingo para ellos. Entonces Jesús resucitó un domingo, las mujeres fueron en la mañana temprano y ya había resucitado. ¿Por qué? Porque él tenía que resucitar el sábado después de las 6 de la tarde, que es domingo, porque él es la primicia. Y la primicia era el primer domingo después, la primicia era el primer domingo después de los panes sin levadura. Entonces, por ejemplo, cuando usted estudia la escatología acorde a la fiesta bíblica y el pensamiento hebreo, se da cuenta, por ejemplo, que Yeshua, cuando con su venida, él cumplió las primeras 3 fiestas, que son las de primavera, que es lo mismo que hablábamos de la gavilla y de la lluvia temprana, en este caso la tardía, que la de primavera es la tardía, que es al revés, y la de otoño es la temprana, todo al revés a nosotros. El caso es que cuando él viene, él es Pesaj, porque él es el cordero, ¿verdad? Pero luego él es Jajamaxot, que son los panes sin levadura, porque en él no hubo levadura, no hubo pecado. Y luego él es la primicia, porque él es el primero que muere, resucita y no vuelve a morir. No porque fue el primero que resucitó ni el primero que se murió. Abel se murió primero que Yeshua. Y Elías y Eliseo resucitaron personas antes que Yeshua viniera. Entonces, cuando dice que él es la primicia de los muertos, es porque él fue el primero que murió, resucitó y se presentó al Padre. Alaba. Entonces, él es la primicia. Entonces, la primicia había que presentarla al Cohen Agadol. ¿Estamos viendo? Sin mancha. Y por eso es que cuando él resucita y las mujeres lo van a tocar, le dice, no me toquen, porque no he subido a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, después que él va y se presenta, escuche eso, cuando él va y se presenta, de allá para acá le dice a Tomás, ven, tócame para que tú veas que un espíritu no tiene carne y hueso. Ve, a las mujeres no lo dejaron tocar, pero a Tomás le dijo que tocara, porque nadie podía tocar al sumo sacerdote hasta que no se presentara en el lugar santísimo, porque va y lo impurificaba, porque el sumo sacerdote tenía que estar seguro que estaba puro. No se podía dejar tocar de nadie, menos de una mujer, porque la mujer, si tenía el periodo, o si le dio el periodo, y tocaba el sumo sacerdote, cuando entrara al lugar santísimo se moría. Y por eso que Yeshua me dice, no me toquen, alaba. Ustedes están viendo que todo tiene sentido con la cultura. No me toquen, porque no he subido. Y de allá para acá él se dejaba tocar. Inclusive le dijo a Tomás, tócame. Mira, ve, mete los dedos aquí en mi costado y en mi mano, para que vea que un espíritu no tiene hueso y carne como yo tengo. Y por eso es que él no se deja tocar, porque todavía no se había presentado en el lugar santísimo. En este caso, en la forma física, literal. Entonces, señores, lamentablemente, wow, ahora que se estaba poniendo bueno. Y ya se acabó, porque tengo la otra clase ya en 10 minutos. Inclusive ya estoy tarde, porque ahí yo tengo que entrar 5 minutos antes. Así que, señores, ya saben, si tienen preguntas de esto, lo dejan para después y de ahí mismo continuamos el material. No sé si es un solo material, si me lo puede enviar, por ejemplo, así en Data Show, o sea, PowerPoint, o en PDF, que yo lo resuelvo para yo revisarlo y que no me atrape así de sorpresa. Aunque gracias a Dios no tenemos problema con eso. Yo me traigo un material que yo nunca haya visto y si yo voy a hablar de cultura, no hay problema. Pero es bueno también yo revisarlo primero y verlo. Así que la persona que continúa, le pido disculpas, en especial a Juliana, por que tengo que irme. Pero eso está claro ahí, lo de los 3 días y 3 noches, y desde que todos los 14 de Nisan, el día de la Pascua, siempre viernes, porque el próximo día es un sábado anual, un Shabbat Gadol, o sea, un sábado grande anual. Eso lo puede leer Levítico 23, explica todo eso. Entonces, ahí fue que la tradición y la iglesia tradicional se confundió,
porque al decir que era día de preparación, los días de preparación normalmente son todos los viernes, pero como le expliqué, en esas fiestas anuales que se celebran, siempre son Shabbat Gadol, y el día antes siempre es viernes, no importa qué día sea. Puede ser domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y siempre es viernes, porque el próximo día es un día de solemnidad, es un Shabbat Gadol. La palabra Gadol significa grande, un sábado grande. Así que bendiciones a todos. Shalom Ubrahá, Lekulam, Hayom Mahar y Lolam Bae. Shabu Tov. Shalom, shalom, distinguido Frías. Amén. Cuadren lo de las 4, que realmente a las 4 yo podría, sí. En vez de terminar antes, le puedo dar media hora durante 3 o 4 sábados para pagarle el tiempo que le debo y ponerme al día. Porque el apóstol Pablo me enseñó a mí que no le puedo deber nada a nadie. Dice, no debáis nada a nadie. Al que le deba media hora de clase, páguesela. No, doctor, ¿le conviene a las 3:30? A las 3:30. Pregúntale a ellos, a ver. Está bien, a partir de las 3 lo hacemos cualquier hora. Porque podríamos empezar, ¿verdad? A las 3 de la tarde, sábado, a las 3 de la tarde. No. Bueno, Carlos Charles no puede. Pero pónganse de acuerdo y me dicen, porque voy para donde yo. 4 de la tarde, 4. Y envíenme el material. A las 4. A las 4. A las 4 sería genial.